Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Mi nombre es Luis Felipe Barrera, soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de nuestra organización y de nuestros aliados Canopy Watch International y la Red Docel Colombia. Nuevamente, sean bienvenidos a este webinar. En esta oportunidad estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este tercer ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca socializar y dar a conocer las acciones de investigación y conservación de la biodiversidad del dosel desarrollados por los científicos en el Neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestra expositora Vania Tejeda, que nos acompaña desde la ciudad de Lima, en el hermano país del Perú, y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Conectando el dosel amazónico, monitoreo de puentes de dosel artificial en concesiones forestales en el suroeste amazónico. Vania es bióloga conservacionista en el Centro para la Conservación y la Sostenibilidad del Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación. Su trabajo se centra en los impactos de las actividades productivas en la vida silvestre de los Andes y la Amazonía. Además, es cofundadora y directora de Nodo Conservation, donde se ha enfocado en combinar ciencia, conservación, educación con un enfoque de género e inclusividad. Su trabajo ha abarcado desde la gestión de proyectos, desarrollo de redes de colaboración de múltiples actores, hasta promover el desarrollo de investigación científica del tapir de montaña, jaguares y mamíferos arbóreos, trabajando con organizaciones locales y el gobierno. Vania investigó recientemente el impacto de las carreteras de aprovechamiento forestal en los mamíferos arbóreos, usando métodos con cámaras trampa y acústica para probar la efectividad, preferencia y diseños de puentes de dosel artificiales en las carreteras forestales para mitigar la fragmentación del bosque. Sus hallazgos podrían ayudar a fortalecer las mejores prácticas en la construcción de carreteras a lo largo de las concesiones forestales y reducir los impactos en la vida silvestre arbórea como una propuesta a gran escala de manejo forestal. Eh, Antes de darle paso a nuestra expositora, quiero recordarles a todas las personas que nos acompañan en Facebook Live que deben dejar todas sus preguntas, que pueden utilizar esa zona de preguntas y de mensajes para que puedan ahí dejar todos sus saludos y todas sus preguntas para nuestra expositora. Y bueno, voy a saludar a Vania, ella venía un poquito corriendo, estaba en el tráfico en Lima, me imagino que hasta ahora debe ser complicado. Vania, ¿estás por ahí? Vamos a ver si ya se pudo conectar. Sí, hola Felipe, ¿cómo Hola, estás? Vania, ¿qué tal? ¿Llegaste? Ya casi, pero empecemos la presentación. Oh, perfecto, muchísimas gracias. Vania está en su carro, como lo ven, venía corriendo. Bogotá a esta hora también es muy difícil con el tráfico. Pero bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Qué bueno saludarte. No te veíamos desde hace un par de años que estuviste aquí en Colombia. ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo? Me contabas que ibas para campo mañana. Sí, mañana justo estamos saliendo, entonces esta semana ha sido un poco ocupada con algunas cosas pendientes, pero nada, feliz de haber... Tenemos algunos como problemas de internet. Vamos a tener un poquito de paciencia. Hola, hola, te quedaste un poquito. No sé. Hola, hola. Ah, ya, ok, Ya, volviste. sí, ajá. Entonces, nos contabas que ibas a campo. Sí, voy a campo un par de semanas, entonces estábamos arreglando algunas cosas pendientes, ¿no? Pero gracias por la invitación, espero que podamos charlar un poquito en este espacio. No, muchísimas gracias. ¿Y vas a revisar los puentes? Sí, en una semana y media vamos a ir por allá. De hecho, nuestros voluntarios y voluntarias están sumando, ¿no? Entre ellos algunas amigas y amigos que dicen en el curso de Alianza Natural hace 2 años. Entonces, felizmente, ellos nos están apoyando también en estas campañas. Nada, espectacular, qué bueno, Vania, listo. Eso me parece genial. Ojalá nos dejes ver ahí en tus redes sociales y las redes de Nodo Conservation información de los puentes. Siempre muy emocionante ver qué sorpresas nos traen las cámaras trampa. Para las personas interesadas, en la descripción del webinar en Facebook
Está toda la información de Vania, está la información de sus redes sociales personales y también de las redes sociales de Nodo Conservation, para que por favor la sigan y conozcan un poco del trabajo que ella hace. Entonces, pues es muy interesante. Yo constantemente estoy revisando y siempre se encuentra uno con cosas muy bonitas para compartir y para aprender. Entonces, no siendo más, creo que podemos pues, intentar que comience la charla, aunque te veo un poquito congelada. Hola, sí, se quedó congelada. Voy a escribirle un momento por WhatsApp para ver. eh, no, se nos cayó. Bueno, vamos a esperar unos minutos mientras que Vania se conecta nuevamente. Las personas que están interesadas pueden dejar preguntas, han tenido experiencias con puentes de dosel. Es un tema súper interesante. Es una estrategia que se está utilizando mucho ahora, los pasos aéreos, inclusive a nivel vial. Creo que hay mucha tela por cortar, hay muchos temas interesantes para hablar sobre la importancia de este tipo de infraestructuras o este tipo de alternativas en temas de conectividad biológica, devolverle la conectividad a bosques fragmentados, el uso en pasos de fauna, en vías. eh, entonces es súper clave esto. Vamos a darle unos minutos a Vania a que se pueda volver a conectar. Tengo entendido que tiene problemas de conectividad. Si alguien tiene alguna pregunta en Facebook, puede dejarla y podemos ir resolviendo algunas preguntas. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Bueno, tenemos personas que se están conectando desde México, por ejemplo, nuestro amigo Steven González está conectado, un amigo arborista que sigue las actividades de investigación y es un trabajador del árbol también. Un gran saludo. Asumi, nuestra instructora, la primera instructora mujer de Descubriendo el Dosel, que esperamos seguir contando siempre con ella. Nos dice que saludos desde Canadá con mucho cariño y admiración por todo el trabajo de todos los investigadores del DOCEL. Muchísimas gracias, Asumi, te extrañamos mucho, esperamos contar contigo en las próximas ediciones de Descubriendo el DOCEL. Estamos trabajando para las personas interesadas, estamos trabajando fuerte eh, para poder tener Descubriendo el DOCEL 2025. No es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere mucha logística, gestión de recursos, tocar muchas puertas a nivel internacional, pero queremos tener una quinta versión de nuestro curso internacional Descubriendo el 12 del 2025, idealmente en el mes de febrero. Entonces, los invito a que pues, sigan nuestras redes sociales, ahí estaremos pronto eh, mostrando la información, lanzando nuestro curso internacional 2025. Mientras tanto, a las personas que están interesadas en hacer cursos en Colombia, les cuento que vamos a tener un curso en la reunión de Red de Rapaces Neotropicales. Aquí les boto un par de chismes mientras que Vane se nos conecta. Eh, Vamos a tener un curso básico en la reunión de en la reunión de Rapaces Neotropicales. Eso va a ser en Pereira a finales del mes de septiembre. Y también vamos a tener otro curso en el Congreso de Botánica en Popayán, un curso básico para los botánicos. Pues, estamos muy interesados en que comencemos a trabajar con todo el tema de las poblaciones de epífitas, las comunidades de epífitas de los seres son súper claves. Entonces ahí vamos a estar. Entonces, por aquí ya Vania se nos conectó, vamos a darle a admitir. Y bueno, espera que se conecte. Luis Herrera, nuestro amigo Luis, también un estudiante de Descubriendo el Docer, nos manda saludos desde Honduras. Un saludo, Luis. Qué bueno verte conectado a nuestros webinars.
Steven está en Zapopan, Jalisco. Saludos, Steven, a toda la gente de México. Hola, Felipe, disculpa, ya me volvió a conectar, lo Hola, siento. tranqui, no hay problema. No hay problema. Terrible. Perfecto. Aquí estábamos hablando un poco con la gente que está conectada. Tenemos gente de colombianos, Steven González, que nos envía unos saludos desde México. Azumi Komatsu, que es una arborista, instructora, nos envía saludos desde el Canadá. Luis Herrera. ¿Tú estudiaste el curso lo hiciste con Luis cuando hiciste Descubriendo tu Ser? Eh, Creo que no, no lo Bueno, conozco. bueno, es desde Honduras, estuvo, no recuerdo en qué año. Y Canopy Wash también nos manda muchos saludos, te manda muchos saludos desde Estados Unidos. Y bueno, ahí estábamos hablando un poquito con la gente que está muy interesada en este tema. Así que, Vania, no sé si quieres intentar compartir tu presentación. Nada, David nos dice acá que Luis fue en 2019, ¿no? O en 2021. Bueno, creo que Vania se volvió a caer. Estamos teniendo problemas con ella, a la conectividad. Pero bueno, como les seguía contando, entonces vamos a tener dos cursos básicos de ascenso al dosel este año aquí en Colombia. Las personas interesadas, los biólogos, investigadores que estén interesados en participar. Entonces, ahí hay este tipo de eventos, pueden estar interesados y allí pueden aplicar, inscribirse. Y bueno, sería un gusto poder apoyarlos en el tema de formación. Eh, ¿Quién más nos saluda por aquí? Fabiola La Rosa Camino también está por aquí conectada. Eh, Vamos a escribir la Vania por aquí por WhatsApp. Un momento a ver cómo está, si se puede conectar. Bueno, aquí volvemos a tener a Vania. Vamos a ver cómo le va esta oportunidad. Hola, Vania. ¿Se está conectando? Listo. Ya. Hola, Vania, ¿cómo estás? Disculpen, ya, ahora sigue, lo siento, pero ya está bien la conexión. Dale, perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Muchas gracias a ti por correr tanto. Y creo que las personas que están conectadas entonces están listas para escuchar tu charla, ¿vale? Si quieres, nos compartes su pantalla, revisamos que todo corra bien y quedas tú ahí al frente del Dale, público, ¿te parece? gracias. Entonces voy a parar mi video para mejorar la conexión y voy compartiendo la pantalla. Perfecto.
Listo, vemos tu pantalla. Muy bien, genial. Pueden verlo, ¿no? Sí, puedo verla. Ya, dale. Listo, Entonces, perfecto. comience. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por el espacio y por la paciencia. Rápidamente voy a contar un proyecto que empezó hace 3 años, que es el monitoreo de puentes de doseles artificiales en el sureste de Perú. Como saben, parte del arco de deforestación de Perú, o bueno, en Sudamérica, está impulsado por la minería. Entonces, el área o enfoque de nuestro trabajo está justo en Amazonía Sur, en esta parte roja que pueden ver acá, y exclusivamente la minería o la deforestación que ocasiona la tala de árboles o diferentes actividades ha ocasionado toda esta parte amarilla en la derecha que pueden ver. Entonces, es un arco de deforestación muy grande, uno de los más grandes de la Amazonía Sur, y justamente nuestra área de estudio está en esta zona. Actualmente nosotros estamos trabajando en concesiones forestales y debido a este nuevo escenario de concesiones forestales legales e ilegales, y muchas de estas ilegales, por ejemplo, causan fragmentación casi irreparable y en realidad son un driver a mayor escala de deforestación en otras áreas, debido a que la apertura de las carreteras para sacar la madera se van incrementando cada vez más cada año, ¿no? Entonces, como pueden ver en el margen derecho, es una imagen de cómo las carreteras estaban en el 2017 y cómo se han ido incrementando como algunas venas, ¿no? A través del bosque, lo que causa no solamente deforestación, sino también degradación de la tierra. El bosque de Tahuamano en realidad es una provincia que está dentro de Madre de Dios. Alberga una serie de especies como, por ejemplo, pueden haber ahí los primates, perezosos, diferentes especies de mamíferos, ¿no? Pero este bosque particularmente de Tahuamano alberga una de las concesiones más grandes de Sudamérica, que es Maderacre, que tiene más de 3.000 hectáreas, 3.000 kilómetros cuadrados de terreno, y esta área es una concesión forestal FSC, certificada bajo un protocolo estandarizado internacional que le permite tener algunas buenas prácticas y diferentes estándares para mantener la biodiversidad a largo plazo. La logística y el ingreso para estas concesiones siempre es complicada. Como pueden ver, ahí puse algunas fotos, sobre todo para el ingreso de todo el equipo. Yo trabajo ahí desde el 2017, donde instalamos cámaras trampa para monitorear fauna terrestre, pero eventualmente tuvimos buenos registros también de otras especies, como les voy a mostrar ahora. El área de estudio, como les mencioné, estuvo en la provincia de Tahuamano, en Madre de Dios, y este diseño se basó en base a detecciones que tuvimos desde el 2017 en carreteras. Lo que sucede es que comenzamos a monitorear la fauna terrestre en carreteras, que es muy habitual que los animales utilicen estos espacios, y comenzamos a ver diferentes cruces de fauna arbórea, ¿no? Como por ejemplo primates, pero no veíamos, por ejemplo, perezosos, ni puercoespines, ni especies arbóreas muy exclusivas de los árboles, ¿no? ¿Por qué? Entonces puede ser que ellos no podían cruzar porque tenían hábitos o locomoción netamente arbórea, entonces no eran como los primates que bajaban por la carretera y cruzaban al siguiente lado, ¿no? Entonces, este diseño fue un diseño muy experimental, basado en registros previos, pero sobre todo en información de cruces de fauna, ¿no? Los puentes que se instalaron estuvieron separados entre 5 a 3 kilómetros y fueron en pares, ¿no? Para probar diseños. Entonces, como les comenté, instalamos estas estaciones terrestres, tuvimos estas detecciones de cruces de especies arbóreas, y luego de registrar al menos 48 eventos de primates mayormente, es que decidimos colocar los puentes, ¿no? Entonces, en el 2020 lo que hicimos fue comenzar a investigar sobre materiales, armar un diseño, experimentar, claro, y en el 2021 recién instalamos los 10 puentes pares, ¿no? Que en realidad serían 20. Los métodos. La construcción de puentes de dosel se hizo utilizando la estructura en ambos lados de la carretera, se los amarró a los árboles y se instalaron cámaras trampa con esta configuración para registrar no solamente los cruces, sino también tener registros de video para ver comportamiento u otra actividad en las especies, ¿no? Además, tratamos de
cada año cambiar las baterías y la tarjeta de cada 3 a 6 meses. Y es por eso que la última recogida fue el año pasado en diciembre y ahora toca la siguiente revisión, ¿no? Para tener un poco de independencia de muestras, cada cruce es considerado como un evento individual único. Sin embargo, por revisión de bibliografía y trabajando con diferentes especialistas, para registrar los siguientes eventos, por más de que sea de la misma especie, determinamos que sea una separación entre detección y detección de 15 minutos a 30. Esta es la logística que pueden ver que normalmente nosotros desarrollamos para instalar los puentes. Es muy compleja y grande y los puentes se hicieron a medidas como estimando cuánto puede haber de distancia entre carretera y lado de carretera. Teníamos puentes de 15 metros de ancho como puentes de 50 metros de ancho. Eran muy variables. La instalación se realizó con experimentados arboristas y también, en este caso, yo me entrené estos años para también escalar los árboles y se instaló la estructura a lo largo de la carretera. Los materiales abarcaban desde cuerdas de propietileno, tubos HDPE, que tenían también alambres, cables y cintillos para hacer las sugestiones en los diferentes nudos, ¿no? Además, utilizamos redes, como pueden ver en el siguiente diseño, y estos puentes nos permitió de alguna manera probar si es que la estructura era adecuada para una u otra especie, ¿no? Por ejemplo, el diseño de la izquierda tiene escalones, ¿no? Como una X a modo de ramas, y el de la derecha tiene una base más sólida, que es la red, ¿no? Entonces, esta red no es cualquier red, es una red que utilizan los pescadores en el mar, que tiene alta resistencia a la radiación, alta resistencia al polvo, al uso frecuente. Entonces, los materiales en realidad también eran como para testear qué tanto podían soportar en condiciones tropicales. Aquí tenemos algunas fotos de cómo manufacturamos los puentes y en la parte izquierda pueden ver que el puente, que es unidimensional, no se hizo de una cuerda como usualmente lo utilizan otros investigadores, sino se hizo de la misma red porque queríamos como que simular un poco la morfología de una liana, ¿no? Que sea un poco difícil para los animales impresionarse por una estructura superficial, no artificial. Los resultados, bueno, en términos cortos podríamos decir de que tenemos cruces acumulados, es decir, todos los cruces que han habido de todas las especies. Tenemos alrededor de 15 especies que han cruzado los puentes en los 3 años, ¿no? O sea, más de o casi 500 eventos acumulados por especie. Como pueden ver, el año que más cruces o eventos tuvo fue el 2023 y esto tiene una relación porque en el 2021, por ejemplo, tuvimos muchas fallas al momento de la instalación, algunas cámaras no funcionaron, hubo bastante pérdida de información y además que como empezó el proyecto, los animales no se habituaban mucho, ¿no? Entonces, esta familiaridad de las especies a una estructura nueva artificial por el olor del material, por las condiciones, toma un tiempo de adaptación y puede variar de especie a especie, ¿no? La preferencia de diseño por especie, por ejemplo, es algo muy importante porque en realidad nos marcó una diferencia bien grande sobre qué especies prefieren qué puente, ¿no? Y como vieron, teníamos 3 puentes, dos bidimensionales, uno que era de red y otro de una X, y el unidimensional, ¿no? Entonces, estos 3 diseños permitían probar a la misma vez, ¿no? Por ejemplo, la especie que utilizó mayormente los puentes, que tiene más eventos, fue Potos flavus, que es el quincayú, un animal netamente arbóreo, y tiene una cantidad increíble de registros, y fue la especie que se familiarizó más rápido con el puente. Además, por primera vez se tuvo el registro de Ateles chamek, el mono araña, de usar puentes artificiales. Y luego les explico un poquito sobre este hallazgo. Entonces aquí tenemos fotos, por ejemplo, del primer año donde los machines, Zapaju Zapela, están como inspeccionando el puente, pero no llegan a cruzar. También tenemos tocones, que son Caliceus topini. Y acá sí tenemos ya en el segundo, tercer año los cruces de los diferentes mamíferos, ¿no? Por ejemplo, no solamente lo cruzan, sino lo utilizan como una especie de descanso, alimentación, ¿no? Y diferentes comportamientos que los videos podemos registrar. Además, también tenemos aquí un machín negro que está cruzando y como pueden ver, es importante observar en los videos cómo puede
moverse el animal a través de la estructura, ¿no? Para ver la locomoción, qué tan estable es la estructura para el animal, si es cómoda o necesitamos de repente hacerle algunas mejoras, ¿no? En la parte de abajo izquierda es un quincayu que está cruzando y si pueden ver, en el otro lado hay un coto. Voy a reproducir el video. Entonces es muy gracioso porque hay dos especies a la misma vez, una posada y la otra cruzando, ¿no? Entonces eso también nos demuestra como la coexistencia que puede haber o la tolerancia de especie a especies para utilizar una estructura artificial. Así que para mí por eso es muy impresionante lo que podemos ver en los videos. A ver, quiero pasar a la siguiente. Ok, aquí tenemos un Aotus, un mono nocturno, que es el que ha preferido mayormente este tipo de puentes con red. Tiene mucho sentido porque ellos caminan en cuadrúpedos, ¿no? A diferencia de otros animales, entonces utilizan las cuatro patas y sus dedos son bastante largos, entonces logran agarrarse bien de los escalones y de la red. En el caso del Kinkayu, por ejemplo, es que es el que tiene mayor eventos de cruce, utiliza la cola para balancearse y para equilibrarse, ¿no? Pese a que los dos puentes están ahí, ambos tienen una especie de base, él siempre o casi siempre prefiere utilizar el puente en X. ¿Por qué? No lo sabemos y utiliza siempre un lado, un costado. Nunca camina como que por el centro, siempre camina por los costados. Y esto tiene una explicación, ¿no? El lance, es por eso que utiliza bastante la cola. Y en el caso que les decía sobre las especies que pueden utilizar un mismo puente a la misma vez, bueno, se sabe que las tropillas de monos de Zapajus sapela y Saimiris de alguna manera tienen algún tipo de simbiosis, entonces están cruzando y coexistiendo en el mismo puente, ¿no? Y finalmente tenemos acá otra especie, entonces aquí usando, por ejemplo, el puente de red. Voy pasando el otro. Ok, entonces esta publicación, por ejemplo, salió hace 2, 3 años de Filippo Aureli, donde hizo una consulta y revisión de más de 300 estudios para ver si es que alguno de estos estudios había registrado a los monos araña utilizando fuentes artificiales. Y no solamente un tipo de mono araña, sino de las 5 o 6 especies que hay, hizo una revisión muy grande y se determinó que no, hay un tipo de aversión de los monos araña para utilizar estas estructuras, ¿no? Entonces, yo estuve en esa presentación y la verdad surgió una serie de discusiones entre los investigadores que hablaban como qué podemos hacer porque en ciudades como México, por ejemplo, países como México o Centroamérica tienen bastante deforestación y muchas especies aisladas de estos monos araña, ¿no? Y sobre todo atropellamientos, cosa que no pasa todavía en Perú, pero es un problema muy grande porque es uno de los mamíferos arbóreos más grandes que tenemos y que está altamente amenazado, ¿no? Entonces, este primer cruce, que en realidad se está convirtiendo en una publicación, es algo que estamos analizando porque tenemos una serie de videos donde podemos analizar con otros especialistas la locomoción y hacer como un scoring, una calificación en puntaje sobre qué es lo que necesita este animal para poder caminar cómodamente, ¿no? Según su locomoción y qué estructura puede ser la mejor o cómo podemos mejorar la estructura, ¿no? Entonces, es súper importante que podamos tener ese tipo de resultados porque podemos mejorarlo o tratar de sugerir mejores diseños para especies arbóreas que tienen problemas grandes como los monos araña, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una foto donde está utilizando otro puente de dosel y está descansando, o sea, en realidad, gracias a los videos, que en realidad no es lo más práctico, pero se puede utilizar bastante los videos para ver el comportamiento de las especies, ¿no? Entonces, eso como un paréntesis y uno de los hallazgos importantes. Luego de 3 años, es así como se ven los puentes de dosel que tenemos instalados y prácticamente toda la vegetación arbórea ha tratado de colonizarlo y de alguna manera creo que también ha mejorado la percepción de la estructura para las otras especies, ¿no? Como que ya están más familiarizadas y la toman como natural, ¿no? Entonces, estas conclusiones y hallazgos en realidad son importantes porque paso a paso vamos mejorando el proyecto y también hacemos algunas sugerencias para otros estudios y conversamos con otros investigadores sobre qué está pasando, ¿no? En la selva con estas especies y cómo estas estructuras pueden de alguna manera ayudar o quizá no tienen ningún tipo de influencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les mencioné, ¿no? Zapajus apela, el mono negro machín y el quincayú usaron los puentes, por ejemplo, entre 5 a 30 días en promedio. O sea, fueron
los más rápidos en usar los puentes, en familiarizarse, ¿no? Es el primer registro de uso de puentes artificiales por monos araña, particularmente por esta especie Ateles chamek. Y Ateles chamek utilizó por primera vez el puente artificial a los 475 días, es decir, más de un año después, ¿no? La frecuencia de uso puede variar por la actividad de la carretera. Tenemos años donde la carretera estuvo activa, donde sacaban madera, como años donde no estuvo activa. Entonces, ciertamente va a haber una diferencia por la actividad. Además, las pocas detecciones, por ejemplo, en especies como Cebus albifrons o Cygnus imperatur, no necesariamente se pueden guiar por un tema de comportamiento, puede que sí, pero también puede ser por las bajas densidades que hay de estas especies en el área de estudio. Además, después de la instalación, al menos 15 especies utilizaron los puentes para cruzar. Creo que es uno de los números más altos, si es que hay otro más en Costa Rica o en otro lugar donde los estén probando. Pero además hay otras especies que se registran como aves u otros mamíferos para posarse, ¿no? Y finalmente se comprobó la durabilidad de los puentes por al menos 3 años, ¿no? Ningún puente de estos se ha roto ni caído y tienen un costo aproximado de $200. Entonces, de alguna manera se trata como que de generar toda la información posible para dar las recomendaciones no solamente a la industria forestal que está permitiendo este tipo de pilotos en sus territorios, sino también para comenzar a armar diferentes tipos de estrategias de mitigación e incorporarlas a las mejores prácticas de estándares nacionales e internacionales como FCC, ¿no? Entonces, la legislación peruana, la idea es que pueda incluir este tipo de medidas de mitigación, porque actualmente no se hace mucho por evitar, ¿no? O por tratar de reducir los impactos negativos de la fragmentación de las carreteras en concesiones forestales. Y como ustedes han visto en el mapa, son terribles. O sea, a medida que incrementan las carreteras, también se incrementa la deforestación. Y finalmente quiero agradecer a Maderacre, que es la empresa que nos ha permitido realizar todo este tiempo el estudio, a No Conservation, que es la ONG en la cual nos ha permitido llevar a cabo el proyecto, a BBF y Smithsonian por todo el soporte que nos han dado. Además, las coautoras del estudio y asesoran son Tremi Gregory, Fara Carrasco, Fernanda Abra, Alain Escobar y Luis Villaca. Finalmente, gracias a nuestros voluntarios y voluntarias, a Sofía, a Omer, a Ben, que nos han ayudado con todo su tiempo y su disponibilidad para realizar este estudio. Y eso es todo. Muchas gracias. Wow, Vania, genial, increíbles datos, súper interesante lo que nos cuentas. Eh, Realmente aquí también en Colombia estamos tratando de comenzar un poquito a trabajar con puentes en áreas naturales. Creo que nos vamos a encontrar con muchas cosas. Tú nos has apoyado mucho ahí con mucha información. Bueno, tenemos algunas preguntas por aquí. Eh, de Canopy Watch nos preguntan que si has observado casos de depredación en los puentes, tal vez si rapaces pueden, al ver mamíferos descansando, puedan ver como fácil poder atacarlos y generar eventos de depredación. Claro, sí, puede ser que es la exposición, ¿no? Del puente pueda crear algún tipo de trampa, ¿no? Y eso es algo muy real, se ha registrado, pero actualmente no hemos tenido ningún tipo de evento de esa magnitud, ¿no? Tenemos algunas rapaces posadas, ¿no? Como que viendo la zona, pero no hemos tenido ni un evento de menos registrado por las cámaras, ¿no? Aunque es muy posible que se haya dado y quizá no lo hayamos registrado. Sí, pues es posible, sí, incluso hace unos minutos antes de que comenzáramos el webinar estábamos hablando un poco sobre la guía de puentes y de pasos aéreos aquí en Colombia y recomiendan incluso eso, ¿no? Como construir techos para evitar eventos de depredación, pero se va sumando infraestructura, infraestructura. Yo tengo una pregunta frente a las plantas que uno ve, eh, y pues desde el ejercicio que estamos haciendo aquí en Colombia, a veces los fabricantes te dicen que, por ejemplo, los fabricantes de cuerdas o los fabricantes de materiales dicen que las raíces de las plantas
podrían generar sustancias que pueden dañar las cuerdas. ¿Cómo has visto el rendimiento de las cuerdas frente al crecimiento de vegetación encima? Que se aumente la humedad y cosas de esas. Claro. Sí, de hecho toda estructura que pueden ver es artificial, ¿no? Y la idea de esto no es que uno utilice cosas contaminantes en realidad, pero es que lo que queremos es que dure a largo plazo porque la inversión tiene que ser como la más mínima para que el empresario o el Estado pueda incorporarla, ¿no? Entonces, las cuerdas de polipropileno se puede decir de que son uno de los recursos más económicos, pero sin embargo, una de las recomendaciones es trenzar el polipropileno con cable, ¿no? Que puede hacerlo más pesado, pero es más duradero. Y tiene sus desventajas y ventajas, ¿no? O sea, si es más pesado puede caerse la estructura, no lo sabemos, y es como un riesgo, pero también es más resistente, ¿no? En Brasil, por ejemplo, los están probando, puede sujetarlo, de alguna manera lo ahorca, ¿no? Y eso también es importante. Si tú utilizas una estructura que ahorque un árbol, en realidad estás impidiendo su crecimiento y afectándolo a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que no queríamos es como que utilizar una estructura muy dura que pueda evitar, que pueda ocasionar esto. Entonces, las cuerdas de polipropietileno lo que hacen es crecen a medida que el árbol crece. Entonces, hay como un stretch, ¿no? Se estiran. Y eso también puede causar de que el puente se pueda como que balancear, ¿no? Se pueda colgar un poco más. Pero en realidad es como que no, esta cuerpo y propiedad no ha ido bien, muy bien, ¿no? Ok, perfecto, Vania. Veo que tienes el micrófono apagado. Por aquí, Sí, ok. Pamela, PS Pamela, te manda muchas felicitaciones. Fabiola de la Rosa Camino te dice que felicidades, Vania y Anodo Conservation. Jorge Delec eh, te dice que saludos desde Ecuador, felicitaciones. Eh, Te pregunta de qué material están construidos los puentes. Vania nos contaba que era un poco sobre cuerdas de polipropileno. eh, y también me recuerda, HDP es como polietileno de alta sí. densidad, son los parales. Es HDP, ajá. Son esas mangueras que utilizan para agricultura, porque el PVC tiende a cristalizarse y romperse rápido con la exposición del sol, ¿no? Entonces buscamos un material que sea resistente a altas temperaturas, porque las temperaturas ahí bordean los 45 grados, ¿no? En el peor de los escenarios, y sobre todo el polvo, ¿no? Los vientos, la lluvia, y estas mangueras de HDP expuestas a todo el sol duran años. Entonces, por eso utilizamos ese material. Es algo interesante, yo no pude encontrar ese material aquí en Colombia y si lo encontré es realmente costoso, es muy, muy costoso el HDP y no es fácil. Tú me decías que en Perú era común conseguirlo. Sí, Sí, no, acá no. sí, acá es como, quizá hay un nombre más específico, pero las siglas acá son HDPE, ¿no? Con las 4 letras. Ujú. Sí, no, pero yo busqué y no fue posible. Y nos pregunta Jorge también si 3 años, tú dices que llevan 3 años y están en perfecto estado. Sí, el único puente que se cayó fue porque cayó un rayo y partió el árbol, pero no fue por un tema de la falla en realidad de la estructura, fue por un... Sí, eso es, digamos que es un tema importante. Por aquí nos preguntan si has pensado en utilizar salvarramas o si utilizan algún tipo de salvarramas para pues para el anclaje que hagan a los árboles. No, pero lo hemos considerado porque cada estación tiene su cuerda, entonces le dejamos una cuerda accesoria cada vez que regresamos y para subir más rápido, pero incluso así, cualquier material que puedas dejar que no sea el puente se desintegra o se lo comen los bichos, entonces como que sí lo queremos utilizar, sin embargo hay que ver los pros y los contras de lo que puede pasar en todas estas condiciones climáticas adversas. Ok.
Nos preguntan también como que a qué alturas están los puentes. Los puentes están desde una altura de 35 metros, 35 hasta los 45 metros, y tienen un ancho que varía desde los 15 metros hasta los 45 metros, porque los anchos de la carretera varían. En algunas partes son estrechos y en otras partes son gigantescos, ¿no? Entonces, creo que el puente más largo que tenemos tiene como 40 metros de largo y un alto de 40 metros también. Ujú. En algún video, Vania, vi que tal vez hay puentes que están como bajando o un anclaje está más alto que otro, de acuerdo a la disponibilidad de árboles, de ramas. Sí, eso es como lo experimental, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, ponen postes de concreto, entonces hay una altura homogénea, pero eso es como que en carreteras o en vías que son tipo highways, ¿no? O sea, autopistas. Pero en el caso de nosotros es una carretera forestal, entonces no tenía mucho sentido tampoco hacerlo de los postes, ¿no? Y aparte que demanda una parte económica más fuerte y una inversión diferente. De acuerdo. Pero probamos con las ramas, entonces para elegir estos lugares, yo no lo incluí, por ejemplo, en el PPT porque era muy denso, pero se ha hecho todo un protocolo para elección de los lugares donde se va a instalar un puente, ¿no? El tipo de árbol, la especie del árbol, las ramas, la disposición, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enseñaban a trepar, uno evalúa si un árbol es seguro, ¿no? En base a diferentes criterios. Entonces, con el puente es lo mismo. No solamente tiene que ser un puente seguro para el puente, tiene que ser un lugar seguro para que tú puedas trepar por los próximos meses. Además de que es un lugar donde sí se necesite, estamos limitados por justamente la disposición de las ramas, ¿no? Que es importante. Entonces, o es mucha suerte o en realidad recorrer kilómetros de carreteras y encontrar los spots que son los necesarios, que necesitan conectividad y sobre todo que van a brindar estas condiciones adecuadas para el puente, ¿no? Y yo creo que eso ha influido bastante porque en otros lugares donde dudamos de instalar los puentes, luego nos dimos cuenta con el paso de los años de que eran árboles que no eran adecuados, ¿no? Y parece que la elección hicimos buena porque los puentes hasta ahora pueden durar tanto tiempo en el bosque. Felipe, por aquí nos preguntan si sabes por qué los hoteles no usan los puentes y qué estrategia han pensado como para adaptar los puentes a los hoteles. ¿Cuál puede ser como la principal causa para que ellos sean como, se Bueno, aíslen un poco de sí, los puentes? es, es una discusión un poco compleja porque lo que se pensaba es que hay una aversión a la estructura por ser una estructura que se mueve, ¿no? Entonces, como va como un va y ven, la tele siente inseguridad porque no es una estructura sólida. Entonces, las recomendaciones que dieron, por ejemplo, de Costa Rica, era que la estructura que tenían que construir era muy sólida. Entonces, por ejemplo, en esa guía que he revisado de buenas prácticas para Colombia, incluyen y hablan sobre el peso del mono, sobre el peso del animal y la estructura, qué tan sólida y estable tiene que ser, ¿no? Y en este caso, por todos los experimentos que se han probado con Ateles, él tiene la aversión al movimiento, ¿no? En teoría. Pero gracias a esos registros que tenemos, creemos que no creemos que sea solamente la aversión a la estructura, ¿no? Porque han cruzado en puentes que prácticamente se mueven cuando ellos cruzan, ¿no? Sino que puede ser un tema también de perturbación. O sea, fijémonos que estas carreteras forestales están en constante uso, pero el año que no fue usada fue el año que hubo cruces de ateles. Entonces, quizá lo que le más perturba al mono es el movimiento debajo de la estructura, ¿no? Y toda la perturbación. Hace poco, será un par de meses, en Costa Rica o en México, no recuerdo bien, han grabado a una teles cruzando un puente de dosel en una carretera vial, ¿no? Que es de alto tránsito. Y lo hace cruzando el puente, pero prácticamente lo une con un salto súper largo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, o sea, él sintió la necesidad de cruzar, pero el riesgo era muy alto. Entonces, este tipo de comportamientos nos ayudan a como que a repensar un poco si al final es la estructura o puede ser una variable como la perturbación que hay debajo, ¿no? Entonces, la cosa yo creo que es experimentar. La recomendación para los diseños que tenemos es que podamos implementar un tipo de cuerda por encima del puente para que él pueda maniobrar la cola y pueda utilizarlo como un tercer brazo, ¿no? Se podría decir.
Entonces, de alguna manera, no solo utiliza sus cuatro patas, sino también la cola encuentra un punto de equilibrio para lograr cruzar al otro lado. Sí, y lo vemos o se ve ese modelo, por ejemplo, que Fernanda lo utiliza en Brasil, ¿no? Tienen encima una cuerda que puede apoyar precisamente la locomoción de los ateles. Eh, Alain Escobar te dice que excelente presentación y pregunta, ¿se tiene pensado implementar más diseños de puentes? Algunas especies presentaban casi 500 eventos en el 2023. ¿Es por la alta densidad de esa especie? ¿Es normal esa densidad? Nos contabas un poco que era como que ya se estaban acostumbrados, se habían acostumbrado, ¿no? A la presencia del puente y familiarizado y por eso lo utilizaban más. Sí, lo que nos ayuda ahora, por ejemplo, es saber, gracias a los videos sobre todo que puedan registrar el comportamiento, es que dónde podemos y para qué utilizar los puentes, ¿no? Para utilizar los puentes es un proceso largo, ¿no? Hay proyectos que a veces los incorporan sin haber realizado los experimentos, pero si colocamos un puente en un lugar donde no sabemos ni qué especies existen, cuánto pesan y qué tipo de estructura necesitan, en realidad estamos como que adivinando, ¿no? Cuando puedes adivinar previamente, o sea, puedes hacer el experimento de ver qué diseño prefiere una especie con la otra, y luego de eso recién dices, oye, si quieres poblaciones de quincayus, pues utiliza este diseño que es más adaptable. En realidad son lentos, ¿no? Pero el objetivo es justamente que podamos, incluso algunos, algunas mejoras en el diseño, ¿no? Y también enfocándonos a aquellas especies amenazadas, por ejemplo, no sé, algún tipo de espino primaria, ¿no? Sí, sí, sí. Y me llamaba también la atención que precisamente las especies más pequeñas como las aguinus eran las que utilizaban este, este, este diseño como que ustedes experimentaron tipo liana, pero con la red. Y es muy interesante. Y eso también se comparte un poquito con lo que hace Fernanda en Brasil, ¿no? Y es que tiene como una trenza de cuerda y ahí es donde los monos más pequeños la utilizan siempre. Entonces, es un diseño que inclusive queremos desarrollar aquí en Colombia, y pues queremos experimentar también un poquito con eso. Sí, claro, o sea, gracias al estudio de Fernanda Teixeira es que yo adapté a los puentes, en realidad hice como un copy-paste, pero hay gente por todo el mundo, en México, en Costa Rica, en Colombia, haciendo mejoras a los puentes. Y estas lecciones aprendidas yo creo que son un espacio para, en realidad, eso, ¿no? Mejorar, ¿no? Entonces, tenemos especies compartidas en los diferentes países, pero una de las cosas que ha ayudado a nuestro estudio y sigue ayudando es que cada vez la gente publique más sus hallazgos y que sean abiertos, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso que yo estoy muy feliz de poder compartir los últimos 10 años, es que se puede tener resultados como los que tenemos, ¿no? Para mí es como un logro muy bueno el que hemos tenido con el mono araña, porque es algo que no se pensaba que pueda suceder. Sin embargo, es algo que se está sucediendo y en realidad es como que tratar de mejorarlo para la conectividad. Sí, y una pregunta, Vania, ¿ustedes han pensado en hacer como analítica asociada a la direccionalidad del uso del puente por parte de las especies? Y si eso pudiera estar asociado a la disponibilidad de recursos, por ejemplo, que vean que en cierta época del año van más de cierta dirección hacia cierta dirección y viceversa. Sí, uno de los siguientes pasos, por ejemplo, usar telemetría para las especies que utilizan mayormente los puentes, por ejemplo, bichos como mosquitos, tábanos que están encima de los monos. Entonces, si colectamos estas especies, podríamos detectar por ADN si es el mismo bicho que se está moviendo, ¿no? Sin usar telemetría. Entonces, hay un montón de preguntas. En realidad, sí, está necesariamente
Ok. Y otra idea que nos sugeríamos aquí en Colombia es, ¿qué tal pensar o qué tan loco sería pensar que los puentes de dosel, se nos cayó, Vani. Pero bueno, lo que quería comentarle a Dani era qué tan posible era pensar, a ver, y no se nos vuelve a conectar. Hola, no te escucho, tienes el micrófono apagado. Ok, ok. Eso. Y lo otro era, ¿qué tan loco es pensar que los puentes de dosel puedan convertirse como en un lugar para avistamiento de animales o de especies que pudieran generar, no sé, o ser utilizadas como un atractivo turístico, como para fortalecer programas de sostenibilidad y de turismo de observación de naturaleza, por ejemplo? Sí, sí, o bueno, el principal objetivo es tratar de reconectar poblaciones, ¿no? Pero yo creo que un beneficio paralelo podría ser eso, ¿no? Si bien, como comentaban al inicio, los puentes pueden ser una trampa mortal para exponer a las especies a depredación, el otro beneficio el otro, no sé, de repente algo paralelo que puede ocasionar es que es bien fácil poderlos verlos cruzar, ¿no? Depende también qué de especie, ¿no? Porque los aimiris o los monos araña, los monos ardilla, los monos choros, son los monos que utilizan bastante el puente, ¿no? No tienen ningún tipo como que de miedo, se podría decir, pero eso está alimentado a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, lo interesante de esta concesión es que no se da cacería. Hay otras concesiones que están manejadas por diferentes tipos de empresas, comunidades, ¿no? Pero una de las cosas que creo más determinantes es qué otras presiones puede haber. Una presión es la misma perturbación por la carretera, pero otra presión puede haber cacería. Entonces, si hay cacería y hay carretera y hay otro tipo de actividades humanas, probablemente el comportamiento de los animales varía bastante, ¿no? Y prueba de ello es de que los animales huyen. Es por eso de que, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un método para detectar o hacer un censo de monos, probablemente hacer un censo en sí no te va a dar muchos datos porque si es un lugar con una presión fuerte de cacería, lo único que vas a ver del mono es que se movió, pero ni lo vas a poder contar, ¿no? Y en este caso, los factores determinantes para que el proyecto tenga la detectabilidad que tiene con las especies, la riqueza, la abundancia, la densidad, es justamente que es una concesión forestal con cero cacería y que al menos trata de alguna manera de hacer un manejo sostenible, ¿no? Pese a que se cortan árboles, pese a que hay camiones y una perturbación muy grande, yo creo que es una fortaleza que no hay este tipo de amenaza, ¿no? Entonces, de alguna manera se convierte en oportunidad. Y es lo que sucede en Costa Rica, ¿no? En algunas zonas de Costa Rica ya es, no sé si es un atractivo turístico, pero la gente para filmando con los celulares que cruzan los monos, ¿no? Y es como de alguna manera hasta recreativo, ¿no? Pero es justamente el tipo de manejo y cómo la sociedad percibe esto, ¿no? Actualmente no tenemos ningún puente nosotros en carreteras viales de alto tránsito, en carreteras grandes, pero eventualmente quisiéramos ampliar el proyecto para fortalecer la conectividad en esta zona. Sin embargo, se tienen que hacer muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, recoger información de atropellamientos, ver lugares adecuados para conectividad de parches. Es decir, instalar un puente toma bastante, bastante pensadera, pero sobre todo que siempre pensar que es una estructura artificial y la cosa no es llenar todo el país de puentes, ¿no? La cosa es que podamos solamente incorporarlos en aquellos lugares donde sí se necesite obligadamente y que de alguna manera pueda fortalecer la conectividad de estas poblaciones. No, de acuerdo, de acuerdo. Vania, muchísimas gracias. Yo creo que pues ya llevamos una horita de webinar. Hay algunas otras preguntas, pero bueno, digamos que ya las has ido respondiendo poco a poco con tus intervenciones. Entonces, pues quiero realmente agradecerte por toda tu colaboración, por tu tiempo. Es súper interesante lo que decías. Hay mucha tela por cortar. Nos contabas que había un simposio en el Congreso de Masozoología en México sobre el tema. Sí, en septiembre está el Congreso, la Conferencia Internacional de Primatología de Norteamérica, entonces ahí estamos presentando ese trabajo como un resumen de los 3 años de monitoreo
y esperamos en realidad escuchar diferentes sugerencias, porque yo primatóloga no soy, ojo, pero sí estoy en este constante aprendizaje sobre cómo mejorar el proyecto, o qué nuevas preguntas hacernos y cómo lograrlas, ¿no? Entonces, feliz de poder compartir todo lo aprendido. Esperemos que nuestras próximas publicaciones salgan antes de fin de año, donde justamente hablamos sobre estos hallazgos. Y bueno, otra vez, muchas gracias por la paciencia, los problemas técnicos y todo. Hoy día ha sido un día un poco ocupado, pero tienen mi contacto. Si gustan alguna información adicional, no duden en escribirme, en mandarme un mensaje y podemos conversar un poco más. No, genial, y vamos a estar muy pendientes de las publicaciones. Agradeceríamos mucho que nos las compartas para ayudarlas a mover en redes también y darlas a conocer. Y muchas gracias a ti por sacar un poquito de tu tiempo. Entiendo que estás muy ocupada, vas a campo mañana, debes estar ahí organizando maleta y corriendo con todos los últimos detalles de tu salida a campo. Entonces, muchísimas gracias, Mania, nuevamente. Qué bueno verte y bueno, seguiremos ahí molestándote y tocándote la puerta para que nos des consejos y nos enseñes un poquito, nos compartas un poquito de tu experiencia con todo ese tema tan interesante de puentes de docencia. ¿Vale? Muchas gracias. Estamos Ok, hablando. Chao, gracias. chao. Chao, chao. Cuídense. Chao.